¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? ¿Qué pasa en Colombia? Vámonos directamente a esta charla con mi querido admirado Juan Carlos Monedero, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Juan Carlos, te saludo con gusto y te lanzo la primera pregunta para que quede claro, sobre todo porque aquí en México, como en toda América Latina y procedente de Estados Unidos, hay una campaña que cuenta otra cosa, pero te vamos a escuchar con mucha atención. ¿Hay ganador ya en Colombia? ¿Ganador legal definitivo? No, no lo hay. La ley electoral aquí en Bogotá, desde donde estoy, te saludo desde el Museo Nacional de la ciudad de Bogotá. La ley electoral plantea que hay un conteo previo. Es un poco absurdo. No sé por qué lo hacen, ¿no? Pero sí, históricamente han hecho un conteo previo, pero lo que realmente dilucida quién es el ganador de las elecciones siempre es el escrutinio posterior que se hace. El conteo rápido, bueno, pues se hace con algoritmos, tiene poca transparencia, que es también lo que ha denunciado el presidente Petro. Y aunque históricamente al parecer ha coincidido, pues también seguramente no han podido defenderse los votos históricamente. Hay mucha certeza entre mucha gente que el referéndum a favor del proceso de paz que supuestamente se perdió, realmente fue un fraude electrónico, ¿no? Hay que ser muy transparentes y aquí en Colombia la registraduría no ha querido tener esa transparencia, ¿no? Dicho esto, el escrutinio está en marcha. En el conteo previo ha ganado Abelardo de la Estrella por una cifra ridícula, 0,9%, que son unos 240.000 votos, en un contexto en donde las anteriores elecciones de 2022 pues se registró un cambio de signo a favor de la izquierda de, de unos 500.000 votos, ¿no? Entonces, claro, eso dejaba abierto que si la diferencia era de 250.000 y en las anteriores elecciones se había, a través del escrutinio, dado la vuelta a 500.000 votos, que son muchos, creo que eran en torno a 6 curules, ¿no? A seis asientos congresuales, pues está abierto, ¿no? Entonces, hasta que no diga los responsables, según la Constitución y la ley electoral, que son los jueces, quién ha ganado, pues no hay ganador, ¿no? Eh, Otra cosa es que, bueno, pues los avances que se van viendo, pues seguramente hagan coincidir el resultado final con esa victoria muy pequeñita, esa victoria pírrica que se dice, ¿no? De Abelardo de la Estrella, en un contexto de un enorme fraude, Jesús. Y eso no es poca cosa. Oye, a eso iba también, querido. ¿Cómo operó este fraude? ¿Cómo se fue manejando precisamente en Colombia? Y si ves similitudes con lo que ya hemos visto en otras partes de América Latina. Se ha estado discutiendo aquí en México que se parece mucho a lo que se vivió en el 2006 con Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. No son exactamente iguales, pero tienen, ya sabes que la historia no se repite, pero rima. Y van sofisticándose los métodos y ahora estamos en una etapa en donde en enero, hace 6 meses, cuando Donald Trump estableció esa doctrina de la seguridad nacional, dijo que iba a ayudar a todos los candidatos que se le plegaran y que al revés iba a ir contra todos aquellos candidatos que en nombre de la soberanía nacional pues no iban a plegarse a los designios de los Estados Unidos. Ahí está, ¿no? Ese escudo de las Américas, ahí está, bueno, pues cómo Donald Trump ha ayudado a Sfura en Honduras, cómo amenazó con aranceles del 100% a Brasil si juzgaban a Bolsonaro. Ahí tenemos a Noboa en Ecuador, al cual le han descubierto un par de barcos llenos de bananas con cocaína, ¿no? Escondiendo cocaína y no pasa absolutamente nada. Y vimos cómo soltó al narcopresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ¿no? Condenado a 45 años por el tráfico de más de 400 kilos de cocaína, y lo soltó para que organizase toda una campaña mediática negra, oscura, eh, secreta, contra los gobiernos de México y los gobiernos precisamente de Colombia, ¿no? Entonces, bueno, esa voluntad de Estados Unidos de ir contra cualquier candidato, ¿no? que desobedeciera, pues aquí en Colombia tenía
un rasgo muy importante porque como que inclinaba la balanza, ¿no? Ganando el candidato de la extrema derecha, el candidato trumpista, pues el continente pues queda solamente Uruguay, México y Brasil, ¿no? Y los demás, bueno, pues están bajo un signo de la extrema derecha y de ese escudo de las Américas donde han decidido ponerse al servicio de lo que les reclame Estados Unidos. No en vano, aquí en mitad de la campaña el presidente ecuatoriano amenazó con aranceles del 100% que iban en contra del pacto andino. El pacto andino les obligó a quitarlo y él dijo que lo quitaba si ganaba Abelardo de la Espriella, ¿no? Es decir, que las posibilidades de apretar las clavijas a los gobiernos que no obedezcan a los designios de los Estados Unidos, pues es muy alta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que más que en el fraude, en el software, que al fin y al cabo, cuando hay evidencia física, bueno, pues si hay testigos y pues se puede verificar, ¿no? Aunque es verdad que también lo verificó el fraude a través de los jueces Lula, pero eso no le devolvió, ¿no? Ni los 580 días que estuvo en la cárcel, ni le quitó el gobierno a Bolsonaro, ¿no? Entonces, la vía judicial no es muy eficaz. Lo que sí que ha funcionado, ya digo, más que ese elemento del software, es que se han verificado, vinculado también a esto del Honduras Gate y a la intervención de Estados Unidos, transferencias enormes de capital, entradas muy fuertes de capital a Colombia que se presupone que se han desviado para comprar votos. Es decir, que es muy probable que hayan comprado decenas de miles de votos. La demostración de este fraude es judicial y, como te decía hace un momento, pues eso se diluye en el tiempo y al final pues no puedes evitar eh, esa trampa, ¿no? En la misma medida, pues, también consta que muchos empresarios han apretado a sus trabajadores para que votaran a Abelardo de la Espriella, ¿no? Que también es otra cosa que pues que le vas a pedir a la gente, ¿no? Que sacrifique su puesto de trabajo. También se ha verificado, Julián Macías lo demostró, cómo están utilizando granjas de bots desde Ecuador, muchos de ellos, aunque también de diferentes lugares, bueno, lanzando mensajes personalizados con inteligencia artificial para confundir al electorado. Que eso a mí me preocupa muchísimo porque fíjate que, Jesús, que imagínate que tú te gusta mucho el candidato Pedro, ¿no? Entonces tú recibes en tu celular un mensaje de Pedro diciendo algo que sabe que es contrario a tus planteamientos. Y como saben lo que tú piensas, ponen con inteligencia artificial a Pedro diciendo algo que te escandalice, entonces ya no lo votas, ¿no? Bueno, pues esto, claro, vale dinero, pero es que tienen dinero. Pues las campañas electorales están haciendo estas cosas. Y esto a mí como profesor de ciencia política me preocupa profundamente porque no vivimos en democracias griegas donde la gente participaba directamente, ¿no? En el ágora pública, sino lo que hacemos es autorizar a un gobernante o desautorizarlo. Y para eso tenemos que saber qué hace, tenemos que tener la esfera pública. Claro, y si la esfera pública se convierte en algo mentiroso, ¿cómo puedo saber yo si apoyo a un candidato o no, si lo autorizo o no, si lo que veo es mentira? Porque es una invención de las redes sociales, de la inteligencia artificial o de un bombardeo que, por ejemplo, aquí en Colombia han insistido en que muchísimo, muchísimo, claro, y es una acusación que en un país atravesado por un conflicto armado durante medio siglo y con un comportamiento de la guerrilla terrible, ¿no? Extorsionando, asesinando, ¿no? Era una guerrilla ideológica, ¿no? Como lo fue en otros momentos. Claro, si a ti te acusan de guerrillero, pues, pues tienes muchas dificultades para poder ganar unas elecciones. Entonces Iván Cepeda, que nunca ha tenido un arma en la mano, es una suerte de Gandhi, y lo que ha hecho ha sido pelear para conseguir que los narco paramilitares pagasen con cárcel. Él ha sido una persona que como senador ha trabajado muchísimo para frenar el auge de la parapolítica en Colombia, ¿no? En cambio, le han acusado, ya digo, de guerrillero y le montan con inteligencia artificial estas acusaciones y pues, por la gente, por gente ignorante o gente sin mucha capacidad de contraste, pues al final termina creyéndoselo, ¿no? Y luego, por último, estaría la amenaza de Estados Unidos, de Donald Trump: si gana la izquierda, cuidado que vais a tener problemas, ¿no?
Entonces, todo eso son fraudes electorales. No es que te cambien solamente las papeletas, que también, ¿no?, se hace, aunque ya digo, en menor medida porque hay más testigos, pero todo lo demás tergiversa el resultado electoral, no transforma. Es decir, que si en Honduras Donald Trump dice, si gana la izquierda, no van a llegar las remesas, aunque no fuera verdad, pero lo dice, pues mucha gente dice, pues es como cuando estaba Estados Unidos financiando la lucha armada contra el sandinismo, la contra, en los 90, y cuando hubo las elecciones dijo, si gana la izquierda, si ganan los sandinistas, vamos a seguir financiando la guerra, ¿no? Entonces, son maneras de vaciar nuestras democracias y lo estamos viendo. Ya digo, entre si uno suma estas amenazas, la compra de votos, la inteligencia artificial, los bots, la tergiversación del dato en los consulados norteamericanos a la hora de gestionar el voto extranjero. Si sumas todas esas cosas, pues al final uno dice qué está pasando con la democracia. Y ya te digo que como profesor de ciencia política tengo muchas dificultades para poder llamar democráticos a nuestros sistemas amenazados por Estados Unidos y sus aliados y gente millonaria dispuesta a cualquier cosa con tal de tener el poder institucional, porque no les basta el poder político, el poder económico, quieren también el poder institucional. Y Juan Carlos, en ese marco estamos ante una ultraderecha que va por todas y no se va a detener, así de sencillo. Eh, Estados Unidos está en el plan de no quiero ningún gobierno distinto a que los que no se me sometan. Estamos ya en esa zonada literal democrática sin límites. No, no, ninguna. Es decir, que o sea, si ayer ha dicho Donald Trump que está dispuesto a mandar a asesinar a los negociadores iraníes, Mm. si ayer, fíjate, antes de ayer, han detenido a Beto Coral, que es un influencer que estaba refugiado en Estados Unidos porque su padre era un policía que participó en la ejecución de Pablo Escobar, el famoso narco, ¿no? Y entonces él estaba amenazado de muerte y lleva 10 años en Estados Unidos con un proceso de refugiado que está abierto, no lo han cerrado, pero estaba legalmente en el país, ¿no? Y resulta que como en esta campaña electoral ha apoyado a Iván Cepeda, pues Marco Rubio ha dicho textualmente que sus opiniones van en contra de los intereses de los Estados Unidos. Y lo han detenido. Es decir, que opinar en los Estados Unidos ahora mismo es un delito. Fíjate qué grave, ¿no? Tanto que hablan en la lucha contra la Unión Soviética, la libertad de expresión. Bueno, en Estados Unidos ahora mismo si opinas te pueden meter en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué les falta por hacer? Te pueden bombardear países, te pueden poner aranceles, pueden entrar con apoyo de políticos poco patriotas como Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, que permite que entren fuerzas norteamericanas en el país, pueden operar y convertir un país en un protectorado, como de manera creciente estamos viendo que pasa en Venezuela, donde hoy he visto que se ha anunciado una encuesta de un tipo que es un sinvergüenza y que es un delincuente y que está condenado en España se dice periodista, pero nadie lo considera periodista porque es un diario condenado por mentir y que se fue a apoyar a Milei y se fue a apoyar a la extrema derecha y pues ha dado una entrevista a Delcy Rodríguez a este tipo, ¿no? Entonces es como dar una entrevista, no sé qué decir, ¿no? Es como un médico entrevistando a Jack el Destripador, ¿no? No lo sé. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, pues porque no controlan ya ni siquiera, ¿no?, la libertad de a quién le dan una entrevista, pues hay que entender que sin necesidad de disparar mucho, invadir un país, pues al final puedes controlarlo, ¿no? Entonces, no son tiempos buenos. Y ya digo, van acorralando a los países, pues ya queda solamente Uruguay, Brasil, que tienen elecciones pronto y es absolutamente evidente que va a haber injerencia norteamericana. Recuerda que cuando se manifestó el bolsonarismo contra Lula en Río de Janeiro, que crearon una bandera inmensa que era la bandera de los Estados Unidos. Ni siquiera era la bandera de Brasil, era la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ya digo, queda Brasil, queda México y también en este contexto también, bueno, pues a la presidenta Claudia Sheinbaum pues intentan
acorralarla y bueno, pues lo que se ha vivido en México, ¿no? De acusaciones falsas de narcopresidentes, imputaciones sin pruebas de políticos, bueno, pues, constantemente invitación a políticos extranjeros para intentar desestabilizar las relaciones entre México y España, por ejemplo, llevando a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, es toda una ofensiva, como venimos analizando estos meses, una ofensiva durísima, ¿no? Y preocupante porque están vaciando a la democracia como el caldero, ¿no? Que, pues, si de repente te dan un golpe de Estado, reaccionas, ¿no? Igual que si echas a la rana en un caldero de agua hirviendo, pero si la pones en agua tibia y vas calentando el caldero, pues la rana se cuece. Pues tengo la sensación de que nos estamos cociendo en regímenes autoritarios sin darnos cuenta y sin entender que la solución, como también hemos comentado muchas veces, es no dejar que te vayan estrangulando uno a uno, sino que la solución es que hubiera una respuesta global en vez de estar todos los países esperando a ver si tienes suerte y te dejan medio en paz Donald Trump, o a ver si se muere, o a ver si en las elecciones de noviembre pierde, eh, o, o si le distraes diciendo que te llevas bien con él, ¿no? Pero yo creo que eso es un error porque, bueno, pues lo acabamos de ver. O sea, uno a uno va conquistando a todos los países y está poniendo en el gobierno a gente que no va a respetar las reglas democráticas. Y eso es un problema. Oye, querido, y también no quiero dejar de preguntarte, a final de cuentas hay una cierta cantidad de millones de votos a favor de este personaje del Espriella. ¿Y cómo también entendemos eso cuando un gobierno como el de Petro saca millones de gente de la pobreza? ¿Cómo entendemos que haya clase media de Bogotá, como denuncia el propio Petro, que ellos fueron los más beneficiados, que voten por la derecha? ¿Y qué tanto esto es más común de lo que pensamos, ¿no? En esta discusión. Hay dos cosas muy importantes, ¿no? Una es este entramado, ¿no? de derecha. Ya la derecha no existe. La derecha ha sido devorada por la extrema derecha. Fíjate que el lugar emblemático de la democracia cristiana, que es Italia, ha sido sustituida por una fascista como Giorgia Meloni. En Brasil, que con Fernando Enrique Cardoso había también una democracia cristiana sólida, ha sido sustituida por Bolsonaro. En Chile, la extrema derecha de la democracia cristiana, de Frei, pues ha sido sustituida por ni más ni menos que por José Antonio Cast. La derecha está siendo arrumbada por la extrema derecha en todos sitios, ¿no? Y a través, ya digo, de estos medios que son económicos y que compran bots y que compran televisiones, radios y vallas y publicidad, pueden ganar elecciones, pero luego no pueden gobernar, ¿eh? Estamos conscientes de esto, Jesús. Es decir, que puede ganar en Bolivia, pero está el pueblo en la calle en Bolivia y no está claro que pueda terminar paz su gobierno. Está la gente en la calle en Chile y lleva ni 6 meses. Y está la gente en la calle en Argentina que ya no aguanta más al loco de Milei. La gente salió en la calle en Minneapolis, o en Estados Unidos, también para protestar contra el ICE, ¿no? Y las políticas de Donald Trump. Entonces, cuidado porque estamos verificando que pueden ganar elecciones, pero luego no pueden gobernar. Aquí en Colombia es verdad que se ha dividido en dos el voto, prácticamente los dos tienen 13 millones de votos, pero hay una diferencia que creo que no es menor, y es que el bloque que articula Abelardo de la Espriella es un bloque poco consistente. Hay una parte del voto que es comprado y un voto que tú compras pues no tiene ningún tipo de, de fidelidad. Hay gente engañada, gente a la que se ha mentido, y en 6 meses, cuando se demuestre que todo lo que ha dicho es mentira, pues esa gente se sentirá traicionada y, como está ocurriendo, ya digo, en Bolivia y en otros lugares, pues saldrá a protestar. Hay gente que le han dicho que, cuidado, que hay un enorme miedo, ¿no? Por parte de la izquierda, y lo que dijo ayer Iván Cepeda fue llamar al diálogo. Dijo, el país gane de la Estrella o ganemos nosotros, la diferencia va a ser de un punto, va a ser de 200.000 votos, y por tanto lo que tenemos que hacer es dialogar. Y en cambio, ¿qué es lo que ha dicho Abelardo de la Espriella? Que vayan haciendo las maletas los líderes de la oposición porque va a perseguirlos, ¿no? El que dijo que iba a destripar a la izquierda. Fíjate
La diferencia, unos que llaman al diálogo para no perder el proceso de paz que lleva aquí una década y que cuando no existía, pues aquí había más de 300.000 muertos, ¿no? En un conflicto armado. Hacía que partes del país estuvieran ajenos a la actividad del Estado. 10 años de proceso de paz, es verdad que no se ha completado bien y ahora mismo hay sectores terribles, ¿no? Que en nombre del mantenimiento de la guerrilla extorsionan, asesinan, y eso es inaceptable, pero no están en las situaciones que se estaba, ¿no? Hace 12 años, 13 años, ¿no? Con coches bomba todo el día en los lugares concurridos. Bueno, pues esto seguramente va a volver. Ya te digo, frente a ese bloque, ese 50% de Abelardo de la Espriella que no tiene consistencia, porque una de las lecturas que está haciendo casi todo el mundo aquí en Colombia es que si no entiende el mensaje Abelardo de la Espriella de que ha ganado por el 0,9% y pretende aplicar las políticas con las cuales agitó la campaña electoral, aquí va a haber otro estallido social como el que hubo hace unos años, ¿no? Entonces, pues, habrá un levantamiento popular y pues seguramente habrá represión y otra vez el país estará sumido en un absoluto caos por un tipo que ni siquiera vivía en Colombia, que es un tipo que vivía en Italia, es un tipo que tiene la nacionalidad estadounidense, lo cual cuando asuma la presidencia es un problema, porque al hacer el juramento como ciudadano norteamericano juró respetar y tomar las armas para defender a Estados Unidos frente a cualquier otro país. Es decir, que la jurada defender a Estados Unidos contra Colombia, siendo, llegado el caso, su presidente. ¿Sabes? Imagínate que alguien de izquierdas estuviera en esta situación, ¿no? Sería absolutamente masacrado por los medios de comunicación. Y lo otro, que es lo que me has preguntado en concreto, ¿no? En ese sector que ha votado por Abelardo de la Espriella, pues hay sectores populares que duda cabe, ¿no? Algunos han comprado el voto, por tanto consideran que su voto es una suerte de ingresos, por tanto lo venden, como ocurre en otros países, ¿no? Pero hay un elemento también aspiracional. Petro ha sacado a 5 millones de personas de la pobreza. Y esa gente que asciende, aspiracionalmente ya se cree clase media. Y de alguna manera se aleja del lugar al que pertenecía, pensando que de alguna forma ha ascendido socialmente y en ese ascenso, bueno, pues ya no tiene que votar lo que votaba. Entonces, que eso le acompañas de que llevamos 50 años de bombardeo en los medios de comunicación, de yo, el egoísmo, el individualismo, decir que no hay alternativa. La gente ha pensado que no hay alternativa o que la alternativa es Venezuela o Cuba o los comunistas. Entonces, la gente vive en una suerte de presente sin pensar que pueden cambiar las cosas. Entonces, te resignas a lo que hay y en esa resignación a lo que hay, le mezclas esa idea aspiracional de que has mejorado, porque te ha hecho mejorar la izquierda, pero eso no lo lees en tu cabeza, sino simplemente que perteneces ya a otro sector social. Compras el argumento de que estás amenazado, de que los inmigrantes o los que son más pobres o la izquierda te amenaza y por tanto al final te vas blindando. Y hay una cosa que lo he visto con mucha claridad ahora con el viaje del Papa a, a Madrid, ¿no? Fíjate que el Papa, asustado, ha hecho un llamamiento contra los Ricardo Salinas Pliego, contra los Abelardo de la Espriella, contra los Cas, contra los Abascal, los Núñez Feijóo, es decir, contra toda la derecha, diciendo que están polarizando, que no tienen compasión, que desprecian a los inmigrantes, que apoyan a las multinacionales, que justifican las guerras. O sea, les ha regañado muy, muy fuerte y ha planteado, fíjate el Papa León XIV, que se recupere la democracia cristiana, ¿no? Y en su propio nombre, León XIV, que viene de León XIII, que es el Papa que en 1891 escribió la Rerum Novarum, que era la incorporación de los obreros a la doctrina de la Iglesia en forma de doctrina social. Es decir, que en la Rerum Novarum planteaban que los obreros pues, tenían que tener condiciones dignas de vida. Gracias a Juan Carlos Monedero. Tuvimos un pequeño problema al final de la transmisión, pero bueno, se escuchó la entrevista con este gran experto politólogo